usted? Poco. Poco, anda poco. Pues tiene que andar más. ¿Estos que los tiene hinchados de tanto estarse quieto? Sí, sí. Mire, yo le voy a vender de estas para que le hagan un poco de bulla dentro de los pies, ya verá. Ahora vengo y te lo miro de cerca esto. Venga, que me voy, piedras. Por favor, señora. Sí. ¿Puede usted explicarnos qué es lo que está vendiendo aquí? ¿O que no lo ves, hijo? Piedras, ¿qué es esto? ¿Qué es la televisión, esto? Sí, Arsenio, mira que es la televisión, piñao. Bueno, ¿qué puedo saludar? Sí, por supuesto. No, es que yo como soy de fuera aprovecho. Rusita, mira, filla, aquí, ¿dónde tengo que mirar? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dónde? Aquí. Pero al agujero de medio. Mira, Rusita, mira que estem anant bé. Mira Salamanca, tu, oi, molt bé, sí. El reina record. Sí, escolta, tengo la roba, allò que vas dir. Es que un recado... Que viene de Cataluña, ¿no? Sí, soy catalana, mi hermano también. Somos de Sant Sadurní de Noia, allá del champán. ¿Eh? Bueno, esto no, esto ahora en serio, ¿eh? Calla, calla, espera. Perdona, sí, ahora te lo explico, pero es que las mujeres somos tan coquetas. Coño, un día que salgo a la televisión, nenes, perdona, ¿eh? Perdona. Hombre, verás, una es mujer. Bueno, las virtudes, mira, hay gente que no se lo cree, pero esto es igual, que se lo crean como no se lo crean. El rato que pasan escuchando ya se distraen. Digamos que los que tienen problemas ya se olvidan, esto para empezar. Y luego hay piedras para el dolor de pies, hay piedras para las almorranas, hay piedras para depilarse, hay piedra de Villamayor para si tienes que hacer algún arreglo casero, para limpiar sartenes. Hay piedras también aquí de estas artificiales para arreglar los remiendos de las casas. Hay piedras hidratantes, hay piedra pomes, hay piedras para muchas cosas, para no tener niños. No sé si se puede decir por la televisión esto, pero bueno, como no me oye el Papa. Bueno, pues es piedras para no tener nenes, ¿sabes? Para las suegras, para no tropezar. Esta mañana he vendido muchas para la universidad, para los exámenes de septiembre, para no tropezar. Bueno, no, lo que van a ser en realidad, te lo digo a ti, pero esto no lo pongáis, ¿eh? Es que para los que vigilan los exámenes les van a poner una roca así grande en el pasillo, ¿no? Entonces ellos, pam, se van a caer, y entre que los cogen y todo, los otros vengan a copiar, ¿sabes? Yo les vendió la piedra, la chuleta se la dan ellos. Y bueno, no sé qué más. Oiga, ¿y estas piedras son de la oficina?